He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Bienvenidos a este su programa, A la Final Trompeta, en este precioso día, lunes 13 de octubre, esperando y confiando en el Señor nuestro Dios, que usted haya tenido un espectacular acá en el Ecuador feriado, y también un lindo fin de semana, sábado, y un inicio de semana lleno de bendiciones el día de ayer domingo. Espero que usted haya recibido el mensaje, que haya tocado su corazón y le haya permitido mirar nuevamente a Jesús. Nosotros acá en Casa de Oración de un amigo, qué lindo mensaje el Señor nos regaló. Solo confío en Dios. A enseñarnos a confiar en Dios, en lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y eso nos hace sentir confiados y seguros de saber que el Señor nuestro Dios está en medio de nosotros, poderoso. Le damos gracias al Señor nuestro Dios, que ahora nos reúne en este segundo día de la semana y listos con el abecedario del pecado. Y hoy día, ¿qué pecado? ¿Qué pecado? Ya veremos de qué se trata, mis muy amados amigos y hermanos. De verdad les damos las más cálidas de las bienvenidas, agradecidos con el Señor nuestro Dios. Espero haya tenido un lunes todo el día hermoso y lindo. Yo les comento que acá en el Ecuador hay en ciertas provincias del Ecuador todavía manifestaciones preocupantes sobre nuestros compatriotas indígenas que se han levantado. Acá en Quito, el día de ayer, sí hubo manifestaciones muy duras. Mucha gente no pudo venir a nuestra iglesia porque estamos nosotros cerca, es decir, pegados al Parque Elegido. Solamente la calle, una avenida nos distancia del Parque Elegido, donde ayer fue la concentración. Hermanos queridos, y cerraron algunas vías por acá, pero nosotros tuvimos nuestro servicio sin mayor inconveniente, gracias a Dios, aunque algunas vías sí se cerraron y algunos hermanos no pudieron asistir, pero pudieron ver a través de nuestras redes sociales. Le damos gracias al Señor nuestro Dios, de verdad, hermanos, qué lindo es estar juntos en armonía, ahora sí, aprendiendo las maravillas de nuestro Dios y comiendo la palabra de Dios, que eso es verdadero alimento a nuestro espíritu. Muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, amados hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Ya está con nosotros nuestro Dios siempre en medio de nosotros, poderoso, el doctor Nelson allá en Guayaquil, mi pastor Luis Antonio, me imagino que ya mismo de ingresar. Si no ingresa, pues aquí estamos nosotros. Ahí está. Yo sabía que tenía que ingresar. Ahí está mi pastor Luis Antonio, quien tiene a cargo como judío el pecado del día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenidos todos, hermanos queridos. Y hacemos el paso a la ciudad de Guayaquil, donde está el doctor Nelson. Buenas tardes, doctor. Su saludo. Muy buenas tardes y noches, querido pastor Arturito, allá en la capital. Bendición para tu familia, tu esposa, hijos. De la misma manera para el pastor Luis Antonio, que Dios me lo bendiga rica y abundantemente en este maravilloso día. El tema de hoy es realmente fundamental, es importante. Creo que debemos de tomarlo con mucha atención, sobre todo en esta época, en este tiempo de antisemitismo, en este tiempo de odio a los judíos. Hay que estar apercibido porque hay muchos que dicen que son y realmente nada que ver.
Por este motivo hoy, bajo el título judío, vamos a analizar cuándo es pecado. Claro, porque ser ecuatoriano no es pecado. Ser israelí tampoco. Ser judío tampoco. Pero ¿cuándo lo es? Es interesante el tema de hoy, muy profundo, realmente de tomarlo en cuenta para tener las bases sólidas bíblicas y saber lo que tenemos que enfrentar. Queremos agradecer a Dios en oración porque la liberación de los rehenes ya pues, tengo entendido según las informaciones de David, ya se dio desde temprano en la mañana. Creo que han liberado 20 rehenes, no prisioneros, ojo, son secuestrados, rehenes, secuestrados por los terroristas de Hamas. Que por cierto, Arturito y Luis Antonio, ustedes ya han de saber la nueva estrategia de estos caballeros, por llamarlos así. Resulta que ahora se han cambiado el nombre. Ahora son la Fuerza de Seguridad Palestina. O sea, el demonio disfrazado de ángel. Son los mismos terroristas. Se cambiaron, se quitaron la cosa verde, se han disfrazado de policías y dicen que son la Fuerza de Seguridad Palestina. Amigo mío, esta gente no va a soltar el poder y menos las armas. Como cristianos, nuestras armas no son como las de este mundo. Poderosas para con Dios, para derribar fortalezas, orando, clamando al Señor y pidiendo la victoria para Israel. Judío, un tema sumamente importante. Que Dios me los bendiga, un abrazo fraterno a todos, que el Señor bendiga rica y abundantemente. Y adelante, mi querido Pastor Arturo, y bienvenido Pastor Luis Antonio. Aleluya, gloria a Dios. Mi pastor Luis Antonio, adelante con el saludo, muy buenas tardes. Mis queridos pastores, Pastor Arturito, Pastor Nelson, el Eterno los guarde y los bendiga. Muy buenas noches. Un beso en pleno cachete, un fuerte quebra costillas, que el Eterno los guarde, los bendiga. Bueno, está pasando de todo en Israel. Israel está en las noticias del mundo entero. Impresionante. Se hizo un acuerdo, ay mamita, del milenio. Y bueno, ahora ya se cambian el nombre, ¿no? De Seguridad Palestina. No quieren ser los de Hamas. Y ya quieren desaparecer el nombre de Hamas, pero ser los mismos. Fíjate, Luis Antonio, la FDI son las Fuerzas de Israel. Fuerzas de Defensa Israelí. Y estos demonios que lo copian todo quieren ser las Fuerzas de Seguridad Palestina. Qué terrible. ¿Qué seguridad? Si nosotros les damos la seguridad a ellos, los judíos les dan la seguridad a ellos para que puedan existir. Si hubiese habido realmente deseo de exterminarlos y hacer genocidio, obviamente, y no que miren recién saliendo 20 de los 44 que tenían y los demás muertos. O sea, es triste hacer un acuerdo con un pacto con los demonios y bueno, supuestamente va a venir el desarme. Vamos a ver, pero aparentemente esto es una gran mentira. Una bendición por las familias que están recuperando a sus rehenes. Qué bendición de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no deja de actuar, Dios está metido en el negocio, Dios está permitiendo todas las cosas, sí, lo sabemos. Pero al mismo tiempo sabemos que se ha hecho un acuerdo con el diablo y que cualquier momento se rompe y que cualquier momento viene la destrucción repentina. No sabemos si es el arrebatamiento, si es otra guerra, otro levantamiento. No sabemos qué pueda suceder. No identifica la palabra. Simplemente para ellos, dice, vendrá destrucción repentina. Los que están buscando paz y seguridad. Para nosotros, supuestamente, ya tenemos que estar arrebatados y en el cielo. Puede ser como puede no ser todavía. Porque de Irán, que dice que la Biblia misma establece que no habrá un lugar donde no lleguen los de Elam, todavía no ha pasado esto. O sea, se han desbaratado, evidentemente, los lugares donde se estaban haciendo, pero todavía no ha sucedido. Entonces, lo que se temía que suceda, la contaminación y que dé al mundo entero. Más al contrario,
según supuestamente las informaciones, el uranio enriquecido lo tiene Irán, por si no lo sabían. Está bien escondidito y posiblemente haya quedado en otro lugar porque ellos más o menos tenían idea qué es lo que se iba a hacer. Y la verdad, o sea, que dentro de todo no han desistido de su plan diabólico. Entonces quiere decir que esto cualquier momento va a estallar y realmente, bueno, más bien, gracias a Dios, no le han dicho a Israel que desarme todavía en este tiempo, porque no es el anticristo que está haciendo desarmar a Israel todavía, aparentemente, aunque todas las cosas se dan como que está pasando, ¿no? Mucha casualidad, no existen casualidades. Pero bueno, agradecemos a todos los hermanos que nos aman, que nos apoyan, que nos ayudan. Quiera Dios que tengamos la fuerza, la inteligencia, la capacidad para hacer las cosas conforme el corazón de nuestro Padre eterno. Y que Dios los bendiga, pastores, a ustedes, a sus familias, a mi familia. Que bendiga nuestras congregaciones y seguir avanzando para la gloria de Dios y seguir haciendo lo que está en el corazón de Dios. Que Dios nos utilice. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Muy bien, vamos a orar y vamos a adentrarnos a este tema y vamos a decir las cosas como son. Israel es el pueblo escogido de Dios, pero ¿cuántos judíos pecaron? Vamos a ver, sin ser ninguno que nos hablemos cosas infladas contra el pueblo de Dios, no, no. Por eso ya vamos a hablar de los que se dicen ser y no son. Eso es que vamos a hablar. Y en la Biblia nos menciona los religiosos fanáticos que mataron a Jesús. Y los menciona de una forma muy dura. Ya vamos a hablar enseguida. ¿Listos para orar? Vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor nuestro Dios. Amoroso Señor y Dios, gracias te damos por habernos reunido en esta hermosa tarde, noche. Te damos la honra y la gloria a ti, mi Dios, por ser el Dios misericordioso, el Dios amor, el Dios juez justo. Y te alabamos, Señor, porque a veces tú permites lo que permites, con el propósito también de que el pueblo te glorifique, te exalte y cuente en tus maravillas. Gracias por los rehenes que fueron devueltos, Señor, y qué alegría en sus corazones volver a ver su tierra, su familia. Date la gloria a ti, Señor, y degustar de sus alimentos, volver a oler el olor a casa, Señor, luego de haber vivido tremendo infierno, literalmente, Señor, muertos de hambre y con un trato despectivo, horrible, psicológicamente arruinado. Pero así como tú le preservaste la vida, sabemos también que vas a sanar su alma, su mente, su corazón, mi Dios amado, y no permitirás que fueron liberados para luego suicidarse y condenarse eternamente al infierno. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, queremos suplicarte también por aquellos que están secuestrados, literalmente, porque ahora en Latinoamérica y en el mundo entero se ha levantado tanta maldad. Como bien lo dijiste tú, Señor Jesús, lo profetizaste exacto. La maldad se ha aumentado en grandes proporciones. Ver la Crónica Roja, al menos aquí en el Ecuador, asusta de ver cuánta gente es masacrada, asesinada, ya sea en las cárceles o en las calles, y por andar en negocios ilícitos o reunidos con gente que no vale la pena, Señor mi Dios, por haberte rechazado. Por eso y todo, Señor, te pedimos que nos uses para ser portadores de tu voz, para ser realmente embajadores, reconciliadores del mundo con Dios a través tuyo, mi Señor Jesucristo. Usa estos mensajes, usa nuestras vidas, usa nuestras enseñanzas y no permitas que ninguno de sana doctrina, Señor, se distraiga con otras cosas que no sean de predicar tu palabra como tiene que ser predicada. Mi Señor amado, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y gracias por utilizarnos, gracias por enseñarnos y gracias por dirigirnos a predicar tu palabra y toda verdad. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos también, oh Padre amado, por todas tus bondades, por todos esos detalles tan lindos que tienes para con nosotros. Y al iniciar este segundo día de la semana, Señor, te suplicamos tu bendición. Esa bendición que enriquece y no añade tristeza en ella. Pedimos que tu ángel siga acampando alrededor nuestro y nos defienda.
de toda acechanza del enemigo, de gente malvada, perversa, de falsos pastores, de falsos apóstoles, que engañan a la gente, Señor, diciéndoles que no vean estos programas que no son bíblicos. Padre mío, no permitas que malas influencias desvíen la atención de tu pueblo y que vuelvan a concentrarse en la santidad y obediencia total a ti, Señor. Por favor, mi Dios, úsanos. Que en esta semana que queda todavía resta de tiempo, Señor, tu ángel siga acampando alrededor nuestro y nos defienda de toda acechanza de los enemigos. Por favor, Dios mío, dirígenos para que no nos dejes caer en ninguna tentación. No queremos fallarte, no queremos hacer lo malo ante tus ojos, mi Dios, por favor. Ten misericordia de nosotros y gracias por tanto amor que tienes para con nosotros, tus hijos. Padre amado, pedimos por los que no tienen trabajo, por los que están padeciendo hambre, por los que necesitan, Señor, ese toque tuyo, porque están enfermos, postrados en una cama, totalmente lastimados. Mi Dios, por favor, abre las ventanas de los cielos. Y ya que nos has dado vida, y ya que tenemos salud, no te olvides, Padre amado, porque en ti está nuestra confianza de que tú nos des el pan nuestro de cada día. No queremos ser hallados faltantes, no queremos ser hallados farsantes, queremos ser genuinos hijos tuyos, llenos de la luz de Jesús y del sabor de nuestro Dios, que es la sal que necesita esta tierra por su insipidez y por su putrefacción, para que no continúe, Señor. Permítenos ser reverentes, permítenos ser de verdad martillo en tus manos. Permítenos, Señor, ser instrumentos para tu gloria. Y ahora instrúyenos y guíenos en toda la verdad. Te damos las gracias por la enseñanza que vamos a recibir. Gracias, Dios mío, por estar con nosotros en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hoy nos toca ver el pecado número 518, judío, con mi pastor Luis Antonio. Adelante. Gracias, mi querido pastor Arturito. La verdad que un tema importante, ¿no? Porque judío viene de Judá, de Jacob, los hijos de Jacob, y obviamente el judío, que viene a ser de la tribu de Judá, y gloria a Dios, de ahí nace el nombre de Judá y judío. Y la verdad que nuestro Señor Jesucristo era también de la tribu de Judá, y obviamente de donde realmente viene también la salvación al pueblo judío y no judío, pero de ambos pueblos el Señor hará uno. Entonces, bueno, es una bendición de Dios, pero aquí en Apocalipsis 2:9 nos empieza y habla y dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hoy en día hemos visto de que hay muchos que están judaizando a la iglesia, enseñándoles la circuncisión, como si en la ley estuviese la salvación y no por la fe. Nosotros tenemos que tener un corazón circuncidado, no un miembro circuncidado. Claro que por higiene y por muchas cosas es una bendición, es una tremenda sanidad para el cuerpo, pero lastimosamente hay muchos que están propagando la religión judía, haciéndoles pensar que a través de la ley, pero si ya vino Cristo. Eso está bien para un judío ortodoxo, no para un judío que dentro de todo es nacido. Sería lo mismo que yo guardase el sábado, enseñaría la circuncisión, a no comer cerdo. Por favor, por eso no me voy a salvar. El Señor Jesucristo, gracias a la misericordia de Dios, lo profanó el sábado. Lo profanó el sábado. Alguien mayor que el sábado es nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Mesías, que ya vino y está entre nosotros, gracias a Dios, y por medio de su Espíritu Santo. Y la blasfemia es muchas veces no querer entender y querer judaizar a la iglesia, haciéndole y poniéndole cargas tremendas que uno no puede llevar. Y esto obviamente es incómodo. Por eso dice aquí bien claramente
sino que son sinagoga de Satanás. O sea, ¿quieres volver a una sinagoga? Ya ni siquiera a la iglesia. ¿Quieres volver a un lugar nada más que va a mantener los rituales, las tradiciones, las costumbres, pero no va a obedecer la palabra de Dios que viene a través de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Entonces, la verdad que es triste, es como mucha tristeza, un hombre del cual hizo mucho. El otro día hablábamos en la ciudad de Tarija, un hombre que hizo mucho para que se acercasen las personas que antes no querían escuchar el evangelio, pero ahora resulta que se judaizó y que ya utiliza kippah y que está muy bien la kippah. Yo también, o sea, sinceramente, y muchas veces el talit, qué hermoso poder orar así, pero no es por el talit ni por la kippah que me voy a salvar. No es, y tampoco lo voy a enseñar al pueblo a que se ponga kippah y que se ponga el talit. No lo voy a hacer, porque no me manda Dios a hacer esto, sino por la fe en Jesucristo, y la fe es amor, de servicio realmente por todas las cosas. Yo, siendo judío, no voy a enseñar que dentro de todo, miren, que vamos a poner la menorá, y no. O sea, si en algún momento se ocurre, vamos a hacer una celebración de un Rosh Hashanah, de la Pascua, y qué bendición, y enseñar todas las cosas como las hizo nuestro Señor Jesucristo igual. Sí, porque la salvación viene del pueblo judío, pero ya no está en la ley, está en la gracia. Y para que no se nos haga una desgracia, hay judíos que van a pasar una desgracia. ¿Sabía usted? Se van a quedar, no se van a ir en el arrebatamiento. Van a tener que cuidar, van a tener que luchar, van a tener que dar sus vidas. Ya que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros ahora, ya después los mismos judíos van a tener que dar su vida por no haber recibido al verdadero y haber recibido un poder engañoso. El anticristo, que puede ser Harris Cruzman, o puede ser como que se están perfilando todas las cosas, y como que 78 años del Estado de Israel, y cuando el Señor nos da 80, y cuidado, porque el arca de Noé, 7 días antes, el Señor lo cierra la puerta, y 7 días después empieza a llover. Curioso, ¿no? Casualidad, no existe. Mucha gente, bueno, viene la salvación del pueblo judío, y ser judío es una bendición de Dios, pero no podemos judaizar. Cuando la gente es de todos los beneficios, cuando recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted no va a volverse judío nunca, pero el Señor lo va a injertar a usted, a ese árbol silvestre, y lo va a introducir para que sea uno con el pueblo judío. No necesita hacerse judío, no necesita ni guardar las fiestas, no necesita. Porque la iglesia nace el primer día de la semana en Pentecostés, el mismo 50 días después, como cuando a Moisés le entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí. De la misma manera, ahora ya no es ley, gracias por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí tienes. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos vivir, y claro, ya no lo guardaban el sábado, sino que se reunían todos los domingos, porque en el día domingo nace la congregación, nace la iglesia, en el mismo pueblo judío. Qué tremendo, ¿no? Y el Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana. ¡Qué bendición! Entonces, a la verdad, el primer día de la semana. Entonces, no puedo guardar el sábado, no puedo enseñar a guardar el sábado. Antes para los judíos era el último, ahora para la iglesia es el primer día de la semana. Gracias a Dios, el primer día de la semana. Entonces, cuando nosotros entendemos todo este paquete de cosas y entramos en el tiempo de la gracia, tenemos posibilidades de no volver a vivir una desgracia, como aquellos que no tienen esperanza. Pero vamos, entonces, Romanos 11, que Romanos 11 es una delicia, porque habla muy bien aquí del pueblo judío y da a conocer claramente todas las cosas. Romanos 11 es un banquete. Es un banquete. Y lo dice de la siguiente manera. 11, versículo 17, para ir más. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la tierra, de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, ni te jactes, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. El Señor es la raíz de la... O sea, realmente, Isaí es el padre del rey David y obviamente de la tribu de Judá.
Y hay algo bendito, que realmente el rey David obviamente habló de cómo venía el Mesías. Y el trono de David es el que lo heredó nuestro Señor Jesús. Y de ahí entramos todos, judíos, griegos, gentiles y todos cuantos recibamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Somos injertados. Y esto es lo que debería darle las gracias. Por eso el Señor nos dijo en Génesis 6, o en Génesis, que íbamos a ser benditas en Él todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En Jesús, pues. En Jesús íbamos a ser benditos todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo las naciones? ¿Acaso se iban a ser naciones judías? ¿Acaso se iban a convertir al judaísmo? No, no se iban. Pero en ti serán benditas todas las naciones de la tierra a través de nuestro Señor Jesús. ¡Qué bendición! O sea, no necesitas ser judío para ser salvo, para ser injertado. No lo necesitas. Pero hay mucha gente que está confundida y dice, no, es que el Señor hay que hablar Yehoshua, se llaman otros Yeshua, y creen que, por favor, ¿a quién has recibido en tu corazón? Cuidado, te puedes chipar hasta porque el nombre latín o griego, como tú quieras, y le pongas, y cuando tú lo recibes a Yeshua Hamashiach como Jesús, también lo estás recibiendo. Hay gente que agarra y que dice dentro de todo, es caballo, es cosas atroces hablan del nombre de Jesús, pero la traducción es como que dentro de todo el hebreo pues está traducido, que el nombre no se traduce. Bueno, se tradujo, ¿qué vamos a hacer? Y en el nombre de Jesús reciben muchos más gentiles que judíos la salvación. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar esa realidad? No vas a cambiar esa realidad. Y el Señor en el nombre de Jesús salva, salva. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, por más que esté en griego. Por más que esté en griego. La traducción está. ¿Qué vas a hacer? El Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Señor lo permitió. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir que no sirve, que no vale, que no es importante? Claro, y se la tradujo a idiomas vernáculos en todas las lenguas. Pero hay salvación en Él. Y cuando lo recibimos a Él en el nombre de Jesucristo, listo, no necesitamos ser judíos. No necesitamos, hermanos amados, ser de la nación judía para ser salvos. Y lo dice un judío. Gracias a Dios, la familia de mi madre, que no eran judíos y demás cuestiones, había de la familia de la madre de mi madre, que no eran judíos. Y obviamente recibieron al Señor Jesús. ¿Y tú qué le vas a poder decir a la gente? No, un momentito. Si tú no recibes a Yehoshua y no sos bautizado en el nombre de Yehoshua, ¿no vas a ser salvo? ¿Dónde dice eso la Biblia? Por algo la Biblia a nosotros nos escribe en griego. Jesús, para de contar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cambiar esto? No vas a poder cambiar. Y hay salvación. Y el Señor, con ese nombre, da salvación y vida eterna a la gente que lo recibe y vive conforme su palabra. Si al final de cabo es viviendo conforme su palabra, no es judaizando. Y te lo dice un judío. O sea, realmente es una bendición de Dios. Ahora, es triste lo que pasa, que la comunidad judía no lo recibe a Jesús. Porque supuestamente recibir a Jesús, pucha, qué triste, qué dolor. Yo los amo, son mi familia, corre mi sangre por ellos y ellos tienen mi sangre. La sangre judía está en el ADN, ahí sale cuánto porcentaje nosotros tenemos de sangre judía. Sale, no la puedes quitar, no la puedes borrar. De los de Hamas llevaron un cadáver la anterior vez que entregaban los muertos. No, este no es judío. Aquí este no se lo reconoce, suave, nada que ver. Vuélvanlo para atrás. Este es árabe, este no es judío. Listo, pare de contar. ¿Qué vas a hacer? El Señor le puso algo. Bueno, sabrá Dios por qué lo ha hecho. Y como aquellos que tienen sangre árabe, también sale sangre árabe. Que le metas ahí un judío, decir, no, este no es árabe, este es judío, vuélvanlo para atrás. Tan simple como eso.
Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanitos, es entender lo que Dios quiere que entendamos, no entender lo que nos da la gana de entender. Y cuando vino el tiempo de la gracia, pucha, que viene a ser un tiempo maravilloso. Cornelio no era judío. Pucha, la conversión de Cornelio y la conversión de cuánto gentil fue para tremenda bendición en el mundo. Hermano amado, cuánto yo no quisiera que todo el pueblo judío haya recibido a Cristo y que no lo reciban a este mentiroso que va a entrar en poco tiempo más y que si no es este ya, para engañarlos a todos. Y después padecimiento, dolor y sufrimiento, peor que el 7 de octubre. El 7 de octubre va a quedar un viejo tuerto en comparación del 2023 a lo que va a venir a ser el anticristo. Guerra, siendo judío, va a ser instrumento del diablo, porque muere, es sanado de herida de muerte, viene el diablo, lo toma, empieza a hacer una estatua para que todo el mundo lo adore, ricos, pobres, pequeños, grandes y todo el mundo, de todas las naciones, pueblos, lenguas y naciones, dice la palabra, y esto va a ser fatal. Hermano querido, lo que viene para el pueblo judío es triste, muy triste. Por eso mucho gentil podría salvarse gracias al pueblo judío, de que trajo endurecimiento en parte el Señor Jesucristo al pueblo judío, hasta que entre la plenitud, una cantidad. ¿Cuántos serán? No sabemos. Del pueblo gentil. Darle gracias y no judaizar, hermanito. El Señor quiere llegar en el nombre de Jesús a muchos lugares en el mundo entero. Y mucho mundo está siendo realmente iluminado con el poder de la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo que vino. En la Biblia está, ¿a quién persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿A quién tú tanto persigues? En la Biblia dice Jesús que le vas a cambiar el nombre. Claro, le ha debido hablar a Pablo, le ha debido decir, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Claro, ese rato sí, la traducción se la ha debido decir, porque era judío, benjaminita, fariseo de fariseos. Eso era Pablo, perseguidor de la iglesia, que estuvo en la muerte de Esteban. Sí, un asesino más, pero aún así el Señor lo perdonó, lo amó. ¿Dónde lo mandó? A Roma. ¿Dónde lo mandó? A otros lugares del mundo para predicar la palabra. ¡Qué bendición de Dios! O sea que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y de aún debajo de la tierra. No necesitamos dejar de comer cerdo. No necesitas. No necesitas guardar el sábado. No necesitas circuncidarte. Necesitas amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. La sacaste del parque, mi pastor Luis Antonio, gloria a Dios. Y escuchar a un judío que ame a Jesús y que haya hablado como hablaste tú con tanta frontalidad. Qué bendición. La sacaste del parque, tremendo honra. Pastor Nelson Zavala, adelante, por favor. Muy bien. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No voy a seguir leyendo, el texto es largo, pero hay muchas de las abominaciones, costumbres paganas, etcétera, etcétera, y por eso Dios estableció para su pueblo fiestas, leyes, normas y costumbres, que si usted las analiza y las estudia dedicadamente, se va a dar cuenta que todas son bonitas, todas son lindas. Si bien es cierto, como dice el pastor Luis Antonio, usted no está obligado, ¿verdad? Pero pienso que en el amor de Dios es el amor el que nos obliga, ¿no? Bonito, ¿no? Nosotros acabamos de celebrar la fiesta de los tabernáculos, demostrando bíblicamente que por la orden de Abías, Zacarías sirvió en el mes de junio. 9 meses después, nace Juan el Bautista y 6 meses después, en septiembre, octubre, en tabernáculos, nace Jesucristo y no en diciembre. Entonces son cosas importantes, claro. Lógicamente usted tiene que conocer la verdad. No puede vivir una mentira. Eso es imposible. Ya lo viví, que es una costumbre. A mí, ¿qué me importa una costumbre pagana? En Navidad, en diciembre 24, se celebra el Dios invicto, el sol. Eso es lo que lo reemplazaron los católicos por el nacimiento de Jesús. Así que es importante ubicar esto, porque de ahí viene también el tema de hoy, judío.
Mire lo que dice Luis Antonio, habla como un judío convertido a Yeshua, pero eso no lo exonera a él de, no, vamos, no es que él dice, yo no, siquiera no celebro. Yo creo que él como judío celebra y uno como cristiano puede hacerlo, que no es el matiz de la salvación. Amén. Claro, no pasa nada, porque Cristo murió por encima de todo aquello. Muere por encima del día de reposo, muere por encima de cualquier celebración, porque esa es la gracia, pues, ¿no? Su sacrificio hermoso que está por encima de todo. Eso es bellísimo. Ahora, este término judío que viene de Judá, el origen, una de las 12 tribus de Israel, y que con el tiempo el término llegó a aplicarse a todo el pueblo de Israel, especialmente a los que vivían en el reino de Judá, tras la división del reino en los días de Roboam. Eso es historia. Entonces, ese término en sí se generalizó. Ahora, vamos a ver otro poquito. Entonces, este término judío, perteneciente a Judá, descendiente de Judá, la tribu o miembro del pueblo del pacto, así eran conocidos también. En su origen, recuerdan ustedes el nombre Judas, ¿verdad? Recuerdan en hebreo Yehudí, judío, Yehudí, judío, descendiente de Judá o alabanza. Recuerda que Judas era el que alaba a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿quién se quiere llamar Judas, no? Nadie se quiere llamar Judas, pero la verdad es que el nombre es el que alaba a Dios. Y Caín, ¿quién se quiere llamar Caín? Pero la verdad es que significa por voluntad de Dios. Qué lindo. Nombres preciosos, vidas desastrosas. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Este nombre judío, Yehudí, proviene del nombre Yehudá, que significa alabanza o agradecimiento a Dios, de Yadá, alabar, agradecer. En Génesis 29, 35, estas fueron palabras hermosas. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Yahweh. Por esto llamó su nombre Yehudá. Hablando claramente de los hijos de Jacob, ¿verdad? En griego y latín no hay mucha discusión, prácticamente es lo mismo. En griego el término es Iudaios, usado en el Nuevo Testamento para designar tanto al pueblo judío, póngame atención, como a la religión judía. Esto también es fundamental. Judío de religión, judío por pueblo. ¿Ok? Esto es interesante. En el significado espiritual, yo creo que el pastor Luis Antonio lo explicó muy bien, pero debemos de tener cuidado con el libertinaje. No es que usted pueda hacer lo que le dé la gana. Que la Pascua no vale nada. Que tabernáculos no vale nada. Mucho cuidado. Que la Biblia dice que las naciones subirán a celebrar tabernáculos. Y el que no suba, hasta luego, Lola. Bien la Biblia. Cuidado. No seamos ignorantes. Tenemos que entender que las fiestas Dios las puso por estatuto perpetuo y que no es bueno que uno diga, para la bendición, yo soy del pueblo de Israel. Solo para esto y para lo demás. Ahora, repito, que quede claro, nuestra salvación no depende de eso. Depende de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. ¿Usted quiere celebrar la fiesta? Muy bien. Celébrela, gócese, váyase en tabernáculo, váyase en la Pascua, vaya a Israel, vénganse conmigo ahora con el pastor Arturo. Seguramente Arturo le ha de haber tocado la fiesta y se ha de haber gozado, ha de haber danzado, cantado, pero ya está pues, lindo. Pero no significa que si yo no las cumplo a rajatabla no voy a ir al cielo, pero de que las debo conocer, sí. ¿Por qué? No por ser judío, sino por conocer que en cada una de esas fiestas está mi Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Pentecostés? El Espíritu Santo, pues. ¿Cómo no voy a valorar esa fiesta si en esa fiesta fue cuando vino el Espíritu Santo?
Entonces, para mí Pentecostés tiene un valor. La Pascua para mí no es salir de Egipto. Nadie salió de Egipto de mi lado, pero yo salí del pecado. Y mi Pascua no es un cordero, un animalito. Mi Pascua es Jesucristo. ¿Ve usted la gran diferencia? Hermoso, lindo. ¿Puede celebrar? Por supuesto. Pero la diferencia es que usted celebra con el Mesías. ¿Ah? Eso es lo lindo, eso es un tabernáculo lindo. ¿Cómo se llamaba el Señor? Según Mateo capítulo 1, Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Tabernáculo. Y en griego, 1:1 de Juan, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó con nosotros, tabernáculo. Así que usted quiere Sukkot celebrar, pero ¿con quién lo va a celebrar? Con aquel que nació en Sukkot, pues. Eso es importante. ¿Sí me explico? El resto es pura religiosidad, puro legalismo y pura locura. Ahora, avancemos otro poquito para darle paso al pastor Arturito. En la Biblia el término judío no solo se refiere a la descendencia física, ya nos explicó el pastor Luis Antonio, sino también a una condición espiritual del corazón. Creo que citaste Romanos 2, 28 y 29, donde dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. El pastor Arturo empezó diciendo una gran verdad, que no es una ofensa al pueblo judío, es una realidad. Si usted lee los Salmos, usted va a encontrarse, y tal vez Arturo lo va a leer, donde el pueblo no paraba de pecar. Dios les decía prevaricadores. Pecaban y les venía la ruina y clamaban. Dios los ayudaba, les volvía de nuevo la ruina y clamaban. Y así se pasaron muchos años. Y Dios no se cansaba de perdonar, pero el pueblo tampoco se cansaba de pecar. ¿Ve usted? Entonces, ¿de qué corazón o estar circuncidado por el pacto abrámico de sangre en carne si no tengo mi corazón circuncidado como Dios quiere? Mire qué interesante que es esto. Cuando el pastor Luis Antonio nos leyó Apocalipsis 2:9 y creo que Apocalipsis 3:9, dos veces un llamado de atención del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y lo mismo Apocalipsis 3:9, aquí yo entrego, o sea que hay un final para esta gente que dice que son y no son nada. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire, yo me acuerdo de algo, y Arturo, tú te vas a acordar, Luis Antonio. David Diamond fue presa del bullying, como dicen hoy en día. A David se le burlaron que no era judío, que era falseta. ¿Te acuerdas, Arturo? Le decían de todo, que era una farsa, que un impostor, que ese no es judío. Bueno, tú, Luis Antonio, lo has haber vivido, tú eres su hermano con él. Pero lo hicieron un pedazo. Yo le decía, no te defiendas, no pelees con esa gente. Bueno, él se quedó tranquilo y siguió su ministerio. Y hoy ahí tiene reconocido tanto él, su hermano, de dónde vienen, quiénes son, con pasaporte israelí, reconocido todo. Entonces, ¿y quiénes son los que pecan? Esos que atacan al que es judío y que no necesita estar demostrando cuando realmente lo es. Ahora bien, hermanos queridos, estos pasajes no se refieren simplemente al pueblo judío natural, no se trata de eso, sino a aquellos que afirman ser el pueblo de Dios, pero no lo son en espíritu. Le voy a repetir, de poco sirve hasta este momento, cuando termine el tiempo de los gentiles, el pueblo de Dios se consolidará con esos 144,000 y todo Israel, los que en el tiempo que estén serán salvos, y ahí seremos un solo pueblo de Dios. ¿Que va a quedar gente excluida? Por supuesto, pues. Aunque hayan nacido en Israel, aunque sean de la tribu de cualquier tribu. Claro que van a quedar excluidos si ellos no aceptan al Mesías. Esa es una realidad. Y nosotros como judíos de corazón, donde no vivamos como el judío que vino aquí, Jesucristo, Yeshua, como le llamamos por su nombre hebreo, también vamos a quedar excluidos. Y seríamos falsos judíos circuncidados en el corazón. Y nada, no vivimos de corazón.
Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero circuncidado, pues. Ser judío hoy, según el Evangelio, no depende de la sangre, sino del nuevo nacimiento en Cristo. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se da cuenta? Se quedó congelado el doctor. Parece que se le fue la señal. Esperemos un segundo. Parece que que sí. regrese. Sí, parece que se fue la señal. Yo creo que continúa. A ver. Ok. Se quedó congelado el doctor. Sí, dele nomás duro la matraca, mi querido pastor Arturito. Sí, ahí yo creo que viene. Cuando hace así, ya regresa enseguida la señal, o si no, se sale del aire. Veamos a ver qué pasa, porque no quiero empezar yo. Claro, y que se corte. Que ingrese el Amén. doctor. Es muy importante lo que estamos diciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el pastor Luis Antonio. Y si ya uno es cristiano, tiene que seguir a Jesús y que enseñó Jesús. Es aquí donde viene el pecado del judío. Ya vamos a ver. Quiero ver si mi doctor, no quiero interrumpirlo y yo hablar de otra cosa y después volver. Se le fue el internet, me acaba de escribir. No hay internet. Bueno. Pecado judío. Es una gran bendición ser judío. Pueblo de Dios. Ahora. Ahí está. Ahí regresó. Sí, se fue algunos minutos, creo 2 minutos más o menos. Yo seguí hablando, pero espero que haya pasado, no lo sé. En todo caso, para ya llegar a una parte de conclusión y que Arturo pues nos aporte como siempre datos muy valiosos de la palabra, tenemos que entender que el tema se trata de una circuncisión de carácter espiritual. Cuando el propio Nicodemo, judío de cepa, buscó al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo Jesucristo? Es necesario que nazcas de nuevo. No le dijo es necesario que seas de la tribu de aquí, de la tribu de allá, de la tribu de por acá. Tienes que nacer de nuevo, lo mandó a nacer de nuevo, a de haber dicho, ¿y a qué tribu voy a ir a nacer de nuevo? Digo, ¿y cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Mire qué importante que es esto. Ahora, Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Lindo. Así que, ¿de qué tribu somos de Judá? Gloria a Dios. Judíos. Qué bonito, porque la Biblia en Apocalipsis dice que él, en Apocalipsis capítulo 5, él es el león de la tribu de Judá, el que era digno para abrir los sellos. Así que usted y yo somos judíos en Cristo, olvídelo. Maravilloso. En ese aspecto maravilloso. Concluyo con Filipenses capítulo 3, verso 3. Y dice la Biblia, porque nosotros somos la circuncisión. Ojo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que ya en el Mesías la confianza no es si soy de esta tribu o de la otra, sino si soy de Cristo. Adelante, pastor Arturito. All right. Muy bien. Han hablado justamente lo que se tenía que decir. Solo quiero acotar algunas cositas. Quiero dejar bien en claro, hermano. Ahora en estos tiempos uno tiene que discernir bien, inclusive pensar bien lo que uno va a decir, porque todo el mundo odia a los judíos en estos tiempos. Se incrementó más en la Segunda Guerra Mundial y luego de eso también la Iglesia Católica tiene mucho que ver en quererle quitar la autoridad al pueblo de Israel, a los escogidos de Dios, haciéndoles creer a todo el mundo que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Y que en este programa lo hemos aclarado hasta la saciedad, que mi Señor voluntariamente se entregó y que quienes lo mataron fueron romanos, no fueron los judíos. Hay que dejarlo bien. Los que clavaron a Jesús eran romanos, soldados romanos. Pero que los judíos escogieron a Barrabás y no a Jesús, también hay que decirlo. Yo quiero empezar por lo que voy a decir, que amo a Dios. Amo al pueblo de Dios, bendigo al pueblo de Dios y amo a Israel. Lo amo con todo mi corazón. Punto. Pero hay que decir las verdades como tienen que decírselas. Si están en la Biblia, ¿cómo lo voy a negar? Entonces,
Comencemos por Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, que es el versículo que nos indica de que hay algunos que se llaman judíos, pero no lo son. Son mentirosos. Y vamos a ver en qué se basa esa mentira. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. La sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos. Pero aquí es una reunión, es una congregación que enseñan doctrina de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. En una iglesia donde se llama iglesia pentecostal, iglesia evangélica, iglesia bautista, lo que sea, pero no enseñan la Biblia o enseñan tradiciones, cuidado que eso no es de Dios. Eso es judaísmo. Y ya vamos a ver lo que dice la Biblia. De la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces ya saben, quien miente es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Los hijos de Dios tratamos de hacer morir los deseos de la carne, entre eso la mentira, para enseñar la verdad. Acuérdense de Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida y mentiroso y padre de mentira. También los que amamos al Señor tenemos que andar la verdad y predicar la verdad. Entonces no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hablando de la iglesia de Jesús. Ahora, ¿quién puede hablar mejor del judaísmo? ¿Y qué era lo que hacía? El apóstol Pablo. Yo me acompaño un ratito al libro de Gálatas. Uy, hermanos, este libro fue escrito justamente por la gente que quería judaizar a los cristianos. Que dejen la gracia y se vuelvan a cumplir las tradiciones de la ley. Y en Gálatas capítulo 1, versículos del 11 hacia el 14, ahí va a hablar el apóstol Pablo. Gálatas 1 del 11 al 14. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. Ahí están los judíos. El pecado, no el pecado del judaísmo. Perseguir a la iglesia de Jesús. Y la asolaba, quererla acabar. Como este señor de Roma, el nuevo papa, que quiere cerrar iglesias evangélicas. ¿A quién se cree él que es? Un anticristo. Un anticristo. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Con todo respeto, ¿no? El apóstol Pablo predicó a Jesús, nada de fábulas judías. Y en este libro de Gálatas explica clarito, hermanos queridos, Gálatas capítulo 2, 16 al 21. Permítame leer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cuál era el pecado de los judíos, hermanos queridos? Estoy hablando espiritualmente. Recuerde lo que yo digo. No estoy hablando de la persona. Estoy hablando espiritualmente del pecado que lo hacen los judíos. Rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús, hermanos, odiar a Jesús, insultar a Jesús por guardar la tradición. El mismo Señor Jesucristo tuvo problemas con
los falsos maestros judíos. No puedo decir los maestros judíos, sino los falsos, porque Jesucristo fue maestro y Jesús es judío. Por eso yo amo a los judíos y bendigo a los judíos. Pero a los que mienten, eso hay que desenmascararlos. ¿Cuál es el problema de estos judíos, hermanos queridos, los falsos? Por guardar la tradición. Hermanos queridos, ¿qué me importa lo que diga la Biblia? ¿Qué me importa la gracia de mi Señor? Y vamos a hablar cuál fue el concilio de Jerusalén. ¿Qué pasó con los judíos que se hicieron cristianos? Querían convertir a todos los cristianos en judíos. Y aquí viene el problema. Vamos a hablar de eso. Marcos capítulo 7, amigos queridos. Permítanme leer del 6 al 9. ¿Cuál era la tradición? Yo no puedo comer porque no me he lavado las manos. Vamos a hablar de eso. Respondiendo, él les dijo: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y es otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Amigos queridos, si hay algo que a mí me enfurece, me da un corajísimo extremo, es cuando nosotros comenzamos a querer hacer cosas que Jesús y los apóstoles nunca enseñaron ni predicaron. Y comenzamos a permitir que tradiciones comiencen a meterse a la iglesia y después se convierten ya en rituales y ya todo el mundo tiene que hacerlo. Como lo que hicieron en el primer siglo. Los enfermos no podían ir hasta el río, comencemos a mojarle la cabecita y ya están bautizados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se convirtió en una tradición ahora de que no necesitas meterte lo que significa bautizarte, que sumergirse bajo el agua. Ahora ya no, contarle que te mojen la motetita, ya está bautizado. Cuando nosotros los hombres comenzamos con nuestra interpretación a hacer cosas que no están en la Biblia, que Jesucristo no le enseñó y que los apóstoles tampoco le enseñaron, hermanos queridos, se convierte entonces esa tradición en un dogma y ya todo el mundo lo comienza a practicar y comienza a hacer, y porque parece bonito. ¿Cómo salió esta basura de Navidad, hermano? ¿Cómo salió esta basura de Navidad? Bien lo dijo el doctor Zavala, esto no tiene nada que ver con Jesús. Y aquí hemos enseñado las 7 mentiras de Navidad bíblicamente. ¿Y por qué un cristiano no tiene que celebrar esa basura? Porque es invento de hombres. Porque gente con alguna tradición le gustó al otro la tradición, entonces ya lo hicieron como dogma y ahora todo el mundo lo celebra. Esto es lo que hacían los judíos, hermanos queridos. Guardar tradiciones, el cual el Señor dijo: por guardar esa tradición, invalidas la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo con el doctor Zavala. Hermanos queridos, usted tiene que saber de las tradiciones de las fiestas judías. Tiene que saberlas. Si no, ¿cómo va a saber de Jesús, pues? ¿Cómo va a saber usted que Jesucristo es la Pascua? La Pascua, ¿qué es la Pascua? Tiene que saber entonces qué es la fiesta de la Pascua, pues, hermano. ¿Cómo puede saber usted que Jesús tiene misericordia y nos perdona si no conoce usted la fiesta del Yom Kippur? Usted tiene que saberla. Tiene que conocerla. ¿Cómo usted puede saber que nuestro Señor es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra cobertura, si no sabe lo que es la fiesta de Sukkot, pues? ¿Cómo va a saber que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y que Él habitó en nosotros? ¿Qué significa eso? Si no conoce la fiesta judía. Una cosa es conocerla. Pero entonces ahí es donde usted tiene que entender que en Jesucristo Él es la celebración de todas las fiestas. Y yo al tener a Jesús, hermano, a predicar a Jesús y a vivir para Jesús, y tener mucho cuidado de querer hacer lo que querían hacer, hermanos queridos, y por eso hubo una discusión, pero gravísima. O sea, una discusión muy grave entre cristianos, imagínense usted. ¿Por qué? Porque los judíos querían implementar el judaísmo a los cristianos. ¿Sí se acuerda usted, hermanos queridos? El concilio de Jerusalén. ¿Qué pasaba en Hechos capítulo 15? Y aquí nos dice algo, hermano. O sea, fue una discusión terrible. A mí siempre me gusta enfatizar esto. Cuando Jesucristo celebró la cena de la Pascua,
fue su última cena judaica. Fue la última. Los apóstoles de aquí comenzaron a celebrar la cena del Señor. Y mire usted Hechos capítulo 15. Y permítanme leer, amigos queridos, ya para terminar esta partecita, hasta el 11, del 1 al 11. ¿Ok? Y ustedes ya saben que fue la carta que por Jacobo, que le dejamos una carta diciéndole a los gentiles que no necesitan circuncidarse, ni judaizar, ni nada de esas cosas, solamente que no coman cuidado de la fornicación, de ahogado y de sangre. Fue la única enseñanza que le dieron a él. De ahí disfruten de la gracia de Jesús. Y el apóstol Pedro va a hablar. Va a ver, mire qué discusión va a haber. Hechos capítulo 15 del 1 al 11. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo que bien dijo el doctor Zavala, que si tú no celebras esta fiesta, que si tú no guardas el sábado, como dijo mi pastor Luis Antonio, ya no pueden ir al cielo. Hello, what? Como estos falsos judíos que te enseñan también ahora, llamados cristianos, como bien el doctor Zavala dijo, que no son de corazón, se llaman pastores, se llaman, pero no de corazón. Lo que les encanta es el billete, que si no diezmas no entras al cielo. ¿What? ¿De dónde salieron esa enseñanza? ¿Doctrinas de hombres o doctrinas de demonios? Sigo leyendo, mire lo que están diciendo. Si tú no te circuncidas, no vas a entrar al cielo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, hubo una pelea aquí, hermano. Hubo una discusión bien fuerte. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Predicaban a Jesús, hermano, a Jesús. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunas de las, esto es el peligro, hermano, cuando se meten sectas a la iglesia del Señor, mira. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos, los 613 mandamientos, preceptos y estatutos de toda la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, 613. Eso le están diciendo los fariseos, los saduceos, los herodianos y toda la secta de los fariseos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, el uno hablaba una cosa, el otro refutaba, el otro le parecía, el otro no le parecía. Pedro se levantó y le dijo: a ver, ñatos, como hubiera dicho Cantinflas si hubiera sido el que tenía que hablar. A ver, ñatos, venga para acá. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, porque decía el doctor Zavala, aquí es la cuestión del corazón. ¿Por qué yo estoy en este programa? ¿Por qué yo predico? Dios mira mi corazón. ¿Es por hacerme rico? ¿Es por hacerme conocido? ¿Es por algo que hacer? ¿O si es porque de corazón fui llamado para exaltar y glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo? Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Hermanos queridos, qué palabra tan fuerte. Y ya me lo imagino el apóstol Pedro con ese carácter que tenía. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que. Tengamos cuidado de esas religiones, hermanos míos, como los adventistas, testigos de Jehová, que si no te reúnes un sábado no vas a entrar al cielo,
Y ya te ponen que si no te bautizas en el nombre de Jesús, no va a entrar al reino del cielo. Ay, gente en mi corazón. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en la iglesia del Señor. Y por eso el apóstol Pablo siempre le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. No mezcles. Lo que te parece lógico, si no es bíblico, no lo hagas. Porque por esa razón muchos se desvían. Por seguir tradiciones, por seguir fábulas, como en estos tiempos que tienen comezón de oír, pero no de corazón. Y tengan mucho cuidado de este pecado, hermanos queridos. Que muchos te quieren enseñar la ley. Y para enseñarte la ley, primero te comienzan a fascinar con cuál es el pecado del fascinar. Fascinar, ¿verdad? Y estoy fascinado aprendiendo hebreo. Como dijeron ambos pastores, si el nombre de Jesús no salva, sino Yeshua. ¿Usted se puede imaginar en Latinoamérica cuántos miles de millones torpemente creyendo en Jesús se fueron al infierno, aunque lo confesaron con su boca y creyeron en su corazón, porque no dijeron Yeshua? ¿Se puede imaginar eso? Hermanos queridos, si yo fuera judío, hablaría judío, hebreo. Pero como soy ecuatoriano, hablo español. Y mi Biblia está en español. Y por querer fascinar a la gente con cultura judía, estoy desviando a la gente a que siga a Jesucristo por la gracia de Él. Y ya la gente ahora quiere ser judío. Y acuérdense que el judío, hermanos queridos, como ambos mencionaron, no creen en Jesús. Rechazan a Jesús. Siempre van a escoger a Barrabás y a Jesús que se crucifique. En cambio nosotros despreciamos a Barrabás y escogemos a Jesús porque está vivo y viene pronto y nos vamos a casa, y bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios, el judío de judíos, nuestro Señor Jesucristo. Palabra final, Pastor Luis Antonio. Gloria a Dios, creo que está muy claro. No tenemos por qué judaizar. Las fiestas viven en Jesús. La Pascua, el Shavuot, la ley, la vino a cumplir la ley. No sabíamos el pecado, sino por la ley teníamos que saber. Pero nos hace libres de la ley por el tiempo de la gracia. Viene Sukkot, viene realmente las fiestas también, que no podemos decir que no son fiestas como el Rosh Hashanah, el Yom Kippur. O sea, fiestas adicionales que dentro de todo, el fiesta de las primicias y demás cuestiones, si las celebramos en algún momento, sí, pero sin judaizar, porque en todas ellas es Jesús. Él es el que se sembró, Él es la semilla, el que murió para darnos a todos nosotros. Así que vivamos en paz, sin judaizar, más bien rogando a que los judíos crean en Jesús. Que Dios nos bendiga y adelante, mi querido siervo. Esa es la palabra. Que todos los judíos y todos los gentiles, que todos nosotros confesemos que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Doctor Nelson, palabras finales y ahora para terminar, mi pastor. Gracias. El problema nunca ha estado en los mandamientos. El problema ha estado en la tradición de los hombres. El apóstol Pablo dijo claramente, como Arturito lo dijo también, por la palabra, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces Jesucristo dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pregunta. Y Jesucristo también dijo algo importante. Ustedes me honran en vano, como lo leyó el pastor Arturo, porque ustedes están dejando el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Amigo, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. El cielo y la tierra y las tradiciones de los hombres pasarán, pero la palabra de Dios no. Así que a vivir la palabra en el Señor, Jesucristo. Usted quiere llamarlo Yeshua, qué bonito, llámelo. Que quiera aprender hebreo como quiera aprender inglés, francés, hágalo, pero alerta. No sea defecioso, ¿no? Imagínense mañana aquí el gringo barbón. Hello, my friend, how are you? ¿Qué le pasó a Arturito? No, a partir de ahora yo querer hablar only English. ¿Qué le pasa, only English?
Y nosotros acá sufriendo. Póngale subtítulos, Arturito. Ahora que si Arturo, por cultura general, está estudiando hebreo para poder leer un texto original de la palabra, está muy bien. Y bendito sea Dios, porque eso es bonito. Es lindo porque quiere aprender un poco de griego para ver en griego, arameo, que quiere leer el libro de Daniel en arameo y está aprendiendo arameo. Magnífico. Nadie puede ser censurado por eso. Pero de ahí a que aparezca con cara de griego, un día con una cosa cruzada y unos músculos aquí. Yo soy, ¿cómo diríamos tu nombre en griego? Ya vamos a pensar otro día. ¿Ah? Sócrates, ¿cómo te pondríamos? No sé. Vamos a orar. Es como aquí a mi amigo Luis Antonio, siervo amado. El que no te diga Luis Antonio está en pecado. Luis Antonio, bendito Dios, pero si va a Estados Unidos y le dicen Luis Antonio, sigue siendo el mismo. El Señor nos entiende en todos los idiomas del mundo. De lo contrario sería injusto. Vamos a orar. Padre amado, qué hermoso es conocerte, pero qué bonito es que a través de tus mandamientos descubrimos a tu Hijo Jesucristo. La Pascua no tendría ningún valor para nosotros sin tu amado Hijo, sabiendo que Él establece una Pascua en Él, quedando simplemente como un recuerdo la salida de Egipto y un detalle histórico. Pero tomando, Señor, y dejando como sombra ese cordero que tenían que matar y la sangre en los dinteles de las puertas, todo eso ya era sombra cuando Él llegó. Así que el día en que cenaron y celebraron esa Pascua, esta vez Cristo, en la Pascua judía, el Señor le dijo, hacedlo en memoria de mí. Así que, Padre mío, cada vez que nos reunamos, sea en la Pascua o no, y comamos el pan y tomemos el vino, recordaremos el sacrificio de tu cuerpo y la sangre del nuevo pacto, agradeciéndote por haber quitado y clavado en la cruz toda sentencia de muerte que había contra nosotros. Gracias, mi Señor amado. Líbranos de ser hallados falsos. Y si somos judíos, que lo seamos de corazón, con el pueblo, como Efesios 2, un solo pueblo, por la sangre de Cristo, por el Mesías, el único mediador, el reconciliador. Que no seamos pacificadores de este tiempo, que los pacificadores de este tiempo, como lo que acabamos de ver, no son pacificadores, son negociadores. Y la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, no los negociadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Padre, gracias. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos que los has traído hasta este día, hasta este tiempo. Gracias por todas las oraciones. Gracias por lo que están orando ahora por Jeremy, el padre de Camilita. Estamos esperando, expectantes, rogándote, Señor, que el riñón que le quiere donar su amigo, que él sea compatible en todo. Se trata de una vida del papá de Camila, Señor. Con Camilita caminamos 1 milla y ahora con el papá 1 milla más. Ambas millas no fueron por obligación, serán por amor siempre. En el nombre de Jesús, bendice el hogar de Arturo, de Luis Antonio, el mío, y bendice rica y abundantemente el hogar de todos y cada uno de aquellos que nos están viendo. Bendice el grupo, Señor, que estamos por salir en pocos días, hacia Israel, Padre mío, y que todo sea en tu santa y bendita voluntad. Abraza, Señor, a las familias, a los rehenes que están volviendo a casa, que ya algunos están en sus hogares, pero consuela a aquellos que nunca volverán, pero que nunca también dejarán de irse de los corazones de aquellos que los amaron. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mientras el pastor Nelson oraba de la sangre de los dinteles de las puertas, los curas católicos cambiaron la sangre por el agua bendita para bendecir todas las cosas usando ese versículo. Pero después salieron los evangélicos usando el mismo versículo y cambiaron la sangre por el agua al aceite. Y oramos en todas las cosas para que sean benditas. Que las tradiciones, ¿cómo le parece a uno? Voy a hacer algo para enseñar. Si no está en la Biblia, hermano, eso se convierte después en un ritual. Y tendremos que darle cuentas a Dios de haber hecho cosas
que nos parecía, pero si Dios nos lo ha mandado, no lo hagamos. No, Que sí. Dios le bendiga y le guarde, que tengan dulces sueños. Si el Señor no ha venido antes, nos veremos mañana para todos juntos poder proclamar: ¡ay, vive Jesús! Buenas noches. Amén.